Una vez más damos gracias a Dios porque Él nos permite estar en este momento compartiendo su palabra. Y esa palabra, una y otra vez lo decimos, es palabra viva, es eficaz, trae a nuestras vidas, a la totalidad de nuestras vidas, lo que necesitamos. Decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Había entendido la importancia de la palabra de Dios. Hoy nosotros queremos tratar el tema: lo espiritual no puede ser alimentado con lo material. Y es que en el mundo actual, lo externo, atender lo externo, atender el cuerpo, buscar lo que necesita, se ha convertido en la meta del hombre actual. Hacer todo lo posible para que el cuerpo esté bien, para que el cuerpo tenga el alimento y las cosas que necesita, y olvidando lo espiritual, nos hemos abocado a un camino, estamos caminando hacia un precipicio. Dios nos hizo con cuerpo, parte material, y con alma y espíritu, partes espirituales. Nosotros somos bipartitos en ese sentido, y tripartitos porque es cuerpo, alma y espíritu lo que el hombre es, lo que usted y yo somos, el ser nuestro. Cuando Dios dice que puso al hombre en el Edén, dice que Él plantó todo árbol deleitoso a la vista y bueno para comer. Y le dijo al hombre que podía comer. Pero Él también declaró, Dios dio unas palabras que iban a mantener la frontera libre, la frontera de la libertad libre. Dentro de esta frontera, el hombre podía caminar con seguridad y podía ser alimentado por Dios continuamente. Pero el pecado ha trastornado todo y también nos quitó, junto con la caída, la capacidad de entender que nosotros debemos ser alimentados por Dios. Hoy por esto vamos a estar trabajando con este tema y le pido que usted busque en la palabra de Dios, desde ahora si la tiene, el capítulo 4 de Mateo. Nos vemos de inmediato. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano del Señor lo hizo? Estando nosotros separados de Dios a causa del pecado, de la desobediencia, nos quedamos desconectados de aquel que nos creó, del Dios creador, y nos quedamos con necesidades que no pueden ser suplidas por lo físico, por lo material. Así que Dios, en su inmensa misericordia, amándonos como nos ama, nos amó y nos amará, dice que Él mismo proveyó la fuente de redención. Y el Verbo se hizo carne, el Verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo física, tomó cuerpo humano para venir a morir por nosotros y antes de morir enseñarnos las cosas que Dios siempre quiso enseñar al hombre y que el hombre conoció antes de su caída, pero que era necesario restaurar, reconciliar. Cristo viene a hacer eso. Cuando Cristo viene al mundo, viene a hacer la voluntad del Padre. Y antes de iniciar su ministerio, su vida pública, antes de Él expresar por medio de su vida, sus obras, sus palabras, sus enseñanzas, sus hechos, quién era Él y qué había venido a hacer, Cristo tenía que hacer dos cosas que el Padre había establecido en su perfecta voluntad. Lo primero era ir al río Jordán, donde un hombre que había sido anunciado en las profecías como aquella voz que hablaría en el desierto y proclamaría, anunciaría la llegada de Cristo, del Mesías, ese hombre estaba allí bautizando. Estaba invitando al pueblo a volver a reconciliarse con Dios. Estaba invitando al pueblo, llamando al pueblo que creía estar bien
diciéndole que estaban delante de Dios en pecados, en delitos, que estaban buscando justamente lo físico, llenar lo físico y no lo espiritual. Este hombre, que se llamó Juan el Bautista, estaba esperando, por indicación de Dios, que llegara aquel a quien Dios iba a revelarle como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Y llegó ese momento. Cristo, en obediencia, se acerca al lugar, es bautizado por Juan el Bautista, y mientras dice sale, los cielos se abren, el Espíritu viene en forma de paloma, se posa sobre él, y la voz de Dios se escucha diciendo: esto es importante lo que voy a decir que Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, o quien me agrada. A partir de ese momento, este es el primer evento que tenía que ocurrir antes de que Cristo empezara su ministerio. El segundo es que allí, lleno del Espíritu Santo, es movido por el Espíritu de Dios para ir al desierto. Y en ese desierto, Cristo pasa 40 días en comunión con el Padre, en un retiro personal, porque antes de empezar su ministerio, dice la Biblia, es pasado por una prueba, el tentador iba a probarlo. Antes de él empezar a mostrarse como el Hijo de Dios, es probado como Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que allí solo, en esa comunión, en oración y ayuno, Cristo termina ese periodo de ayuno y oración, ese retiro, y entonces se acerca el tentador para probarle. Allí es donde le pido que lea conmigo Mateo capítulo 4, lo que dice. Fíjese en el versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Terminado el ayuno, tiene hambre, porque aquel que viene en forma humana tenía necesidades como las tenemos usted y yo. En el versículo 3 dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo cual nos dice, con esas palabras podemos ver claramente que el enemigo, el diablo, el tentador, sí sabía que Cristo era el Hijo de Dios, pero lo está poniendo a prueba, lo mismo que hace con Adán y Eva al principio. Si eres, demuestra que eres. Eso es lo primero. Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar, le pidió que demostrara su naturaleza divina, que hiciera evidente que Él era Hijo de Dios. Y en este punto lo que pide es que usara Jesús su poder, puesto que si es Hijo de Dios, es omnipotente, que usara su poder para satisfacer algo que estaba teniendo necesidad del Señor en ese momento, alimento físico. Recuerde lo que dice el versículo 2, pasados los 40 días tuvo hambre. Aprovechando esta necesidad física, el enemigo apela a que Cristo muestre su autoridad divina, su identidad divina, haciendo un milagro para satisfacer un asunto personal. Es decir, le está diciendo al Señor: pon atención a tus necesidades, céntrate en que tienes hambre, muestra tu poder. Y lo que parecía inofensivo recibe una respuesta del Señor, que es la que queremos tomar como punto de partida para estudiar que lo espiritual no puede ser satisfecho ni alimentado por lo material. Cristo respondió y le dijo, vaya conmigo por favor al versículo 4, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repito el versículo, repito lo que Cristo dijo. Empieza diciendo, escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es muy importante que lo veamos. Lo primero que Cristo hizo ante esta tentación, una tentación que apelaba a satisfacer una necesidad física, que apelaba a resolver de inmediato una necesidad personal, Cristo dice, lo primero que usa, escrito está.
De esta manera el Señor nos enseña que las escrituras, la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, lo que Dios ha permitido que esté registrado, escrito, que tengamos acceso a eso. Dios, Jesús dice, son veraces. Esa escritura es verdadera, esa escritura sí viene de Dios. Quisiera que usted pusiera atención a este punto. Cristo citó las escrituras, dijo, está escrito, ya Dios lo escribió. Y entonces, al decir que son veraces, pasa al segundo punto y se refiere a unas palabras que habían sido dichas por Moisés muchos siglos antes, cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra que Dios le había prometido. ¿Por qué? Cuando Dios habla, eso usted lo puede tomar como una promesa real. Aunque usted no lo vea, aunque usted muriera sin verlo, usted puede estar seguro que Dios lo va a cumplir, porque Dios lo dijo. Por eso Cristo toma estas palabras que fueron dichas muchísimos siglos antes y dice lo que Moisés, repite lo que Moisés dijo. Moisés inspirado por Dios. ¿Y qué es lo que dice? Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué circunstancias Moisés proclamó eso? Declaró eso. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Moisés está haciendo un recuento al pueblo de Israel, al pueblo que había quedado y estaba listo para entrar a la tierra prometida. Le está diciendo qué pasó, cuál fue su historia, qué cosas ocurrieron durante ese tiempo, ese periodo en el desierto. Y le recuerda al pueblo de Israel que Dios los sometió a una prueba donde ellos, aunque tenían pan diario, era un pan que ellos no habían conocido, ni sus padres habían conocido, era un pan que descendía del cielo cada día, un pan que ellos aborrecieron, llegaron a aborrecer y se quejaron de eso, y aún así Dios mantuvo su provisión diariamente al pueblo de Israel con pan del cielo, pan que caía del cielo. Dios proveyó y Moisés dice, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, y aquí está la clave. Fíjese que el Señor está tomando estas mismas palabras para que el enemigo entienda que aun cuando él tiene necesidad de comida física, él no va a usar aquello que Dios quiere que él use en su calidad de hijo de Dios, no quiere que use para asuntos que complazcan lo que el maligno desea. Esto es muy importante. Y entonces Cristo, repito, toma esas palabras y dice, Dios te humilló, te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Y allí Cristo está diciendo claramente, no es solo alimentar el cuerpo físico lo que importa, hay otra parte que hay que alimentar y esa parte se alimenta con lo que sale de la boca de Dios. Ese día el Señor Jesús rechazó la tentación y venció al maligno recordándole justamente a ese que se ha encargado ayer y hoy, a través de la historia de la humanidad, desde que el hombre pecó, de hacernos creer que solo somos materia y que solo debemos atender la parte externa de nuestras vidas. Y que cuando el alma es alimentada porque el cuerpo le pide que la complazca por medio de satisfacciones transitorias y carnales. Cristo le acordó al enemigo que el hombre es más que lo físico. Y esto es lo que vamos a ver en las partes que siguen. Volvemos.
El Señor empezó su ministerio luego de terminar ese periodo de tentación en el desierto y empezó a exponer su vida, la calidad de su vida, su carácter, su manera de ser. Empezó a exponerse al mundo, enseñando cómo el Hijo de Dios obedecía al Dios eterno, enseñándonos a nosotros cómo Dios quería que fuera y quiere que sea nuestra relación con Él. Cristo se somete voluntariamente a la voluntad del Padre, hace lo que quiere, y entonces, porque así fue designado por Dios, empezó a mostrar sus enseñanzas, sus palabras, sus consejos, sus confrontaciones, y empezó a mostrar su poder por medio de las obras milagrosas que hacía. Así que tenemos a Cristo, su vida, su testimonio, su sometimiento voluntario, su obediencia a Dios. Segundo, su manera de pensar, su manera de entender, su manera de enseñar y lo que enseñaba y sus obras. De esta forma empezó a ser conocido y las personas empezaron a acercarse. Las personas venían porque sabían que Él tenía poder para sanar y los enfermos recibían la sanidad de parte del Señor. Pero mientras Cristo sanaba, o antes de sanar o después, siempre había un tiempo para enseñar. Si usted mira los evangelios continuamente, dice, y Cristo enseñaba, y empezó a enseñarles. Siempre aprovechó la oportunidad para que el hombre conociera cuál era el propósito de Dios, a qué Él había venido, qué tú y yo necesitamos conocer, qué tú y yo debemos saber de aquello que Dios nos manda a decir o nos mandó a decir con su Hijo. De esta forma, multitudes se acercaban a Él y el Señor entonces los alimentaba por medio de la palabra de Dios. En una de esas ocasiones, Juan, el evangelista, nos cuenta en el capítulo 6 una historia muy especial. Y vamos a tomar el relato de Juan porque Juan habla de las reacciones, de las expectativas, de los comentarios y de las demandas que esa multitud que vivió un milagro real hizo a partir de ahí. Allí había una multitud inmensa, dice la palabra de Dios, y entonces esa multitud, según capítulo 6, versículo 2, veían las señales que Él realizaba a los enfermos. Luego en el versículo 3 dice, sube al monte Jesús y empieza a orar. Y entonces se extiende su enseñanza y llegado un momento, el Señor dice, sabiendo lo que iba a hacer, le dice a uno de sus discípulos, a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar esta multitud? Entonces Felipe le dice, es que es imposible, no hay pan suficiente para hacerlo, es imposible. Pero entonces dice, si compráramos 200 denarios de pan, no bastaría, es mucha la gente. Y entonces más tarde Andrés, que era el hermano de Pedro, le dice al Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y el Señor, que ya sabía lo que iba a hacer, les dice a ellos, pongan en orden las personas, recuéstenlos, y entonces recuestan las personas y contaron como 5,000 hombres, solo hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que ahí había una multitud muy grande. ¿Qué pasa a partir de ahí? El Señor toma ese alimento tan reducido, ora, da gracias a Dios y entrega a sus discípulos esos panes y peces, y en la medida en que fueron entregando, dice que toda la multitud comió eso. Yo quiero que usted ponga atención, dice que la multitud no solo comió, sino que se satisfizo, y que cuando todos comieron y se satisfacieron, el Señor dio la orden de recoger los pedazos que quedaban, porque dijo, no debe desperdiciarse, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Lo puede leer en el capítulo 6, versículo 12. Así que Cristo, como es Dios eterno, trabaja en orden, hace las cosas en orden. Primero recostó, luego oró
luego repartió, le dio a los discípulos para que repartieran, todo el mundo comió en orden, todo el mundo se satisfizo y luego dijo, recojan lo que quede para que no se pierda nada. Ante ese milagro donde está comiendo tanta gente con tan poca cosa, quien está dando en ese momento una manifestación del poder que tiene en la naturaleza, ante esto ocurre un comentario. Y yo quisiera que a partir de aquí usted viera que esto que el Señor nos quiere enseñar. Acuérdense que acabamos de ver a Cristo en la tentación y ahora vamos a un relato, ya hemos visto el relato y qué va a pasar con la multitud, qué es lo que la multitud va a hacer. En primer lugar hace un comentario y dice la palabra que aquellos hombres al ver el milagro comentaron según el versículo 14, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Así que por la enseñanza previa que tenían, dijeron, si este hombre hace esto que ha hecho, debe ser el profeta que había de venir, debe ser el Cristo que había de venir. Identifican a Cristo como esa figura, pero es después de ver esta señal. Lo segundo, hay una intención inmediata. Tan pronto ellos dijeron eso, es el versículo 15 que nos enseña qué es lo que estaba motivando en ese momento lo que ellos pensaban hacer. En el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que le iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Cristo nos está hablando de la intención que tenían ellos. Este hombre hace un milagro de esta naturaleza y miles de nosotros hemos comido, miles de nosotros hemos comido gratis, miles de nosotros podemos entonces entender que Él debe ser el rey para que Él nos dé alimento continuamente y sea gratis. Estaban pensando en resolver una necesidad inmediata. Estaban pensando satisfacer la necesidad de alimento físico, que es necesario satisfacerla. Pero ellos están mirando a Cristo como utilidad por medio del cual podemos hacer esto. Dice que Cristo, al entender su motivación, porque Él conoce los pensamientos, y más que conoce los pensamientos, dice, conoce a cada persona. El Señor simplemente evitó eso porque Él no quiere ser rey por esa causa. Él no quiere que usted y yo lo hagamos rey de nuestras vidas porque nos resuelva las cosas, porque nos resuelva las necesidades. Muchas personas buscan a Dios por esto, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que los reconozcamos como rey, pero ahora vamos a ver cómo. Y entonces Cristo se va, como era ya tarde, Él se fue y las personas quedaron ahí. Fíjese por favor en el versículo 25 lo que ocurre. En el 25 dice que al otro día ellos empezaron, el versículo 22, empieza la multitud a buscar a Jesús. Y se dan cuenta que los discípulos no están ahí y se dan cuenta que Cristo no está ahí. Miran hacia la orilla del mar porque estaban en el mar de Tiberias y entonces empiezan a hurgar, a investigar dónde está, se dan cuenta que no está y deciden ellos hacer algo. La pregunta que aparece en el versículo 25, después de ellos cruzar es, Rabí, cuando vieron a Jesús, es decir, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Cristo responde, el versículo 26, permítame leerlo, dice, Jesús le respondió y dijo, en verdad, es decir, de cierto os digo. Cristo está asegurando algo. Por favor, tome nota de esto. Cristo les está diciendo a ellos, en verdad les digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Versículo 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Cristo dice lo siguiente. Quisiera que en orden fuéramos juntos analizando lo que Cristo acaba de decir a una multitud que ha estado buscándolo al día siguiente del milagro que habían experimentado el día anterior. Cristo, en primer lugar, les desenmascara la prioridad de la búsqueda. Les dice que ellos iban tras él no por lo que habían visto, no por el poder de aquel que lo había hecho, no por el que lo había hecho y su poder, sino por el alimento físico. Y otra vez Cristo establece cómo el ser humano, cómo multitudes se abocaron a buscarlo con una motivación que no era correcta. Habían establecido como prioridad tener alimento, acceso para suplir sus necesidades físicas, para alimentar sus cuerpos. Y el Señor les dice que ellos estaban afanados por esa comida que perece. Estaban en zozobra, lo buscaron con ansiedad para decir, aquí tenemos la persona que va a suplir de aquí en adelante nuestras necesidades. A mí me interesa que nosotros veamos el versículo porque el Señor en el 27 dice, trabajad, no por esto. Y si trabajad, si ellos trabajaron, Cristo se está refiriendo, por favor siga la secuencia, a que habían pasado la noche a la intemperie, no se fueron a sus aldeas, a sus ciudades, se quedaron allí. Al otro día empezaron a buscar al Señor. Se dieron cuenta que no estaba, como dije hace un rato, y entonces subieron a las barcas que tenían el oficio, los que lo hacían, de pasar las personas de un lugar a otro. Evidentemente era un servicio. Es casi seguro que tuvieron que pagar por eso. Todo eso en su afán de volver a encontrar a aquel que les había dado comida. Cristo establece que la prioridad no es correcta, pero también habla de la verdadera motivación. Y dice, ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se llenaron. Porque comieron el pan y se llenaron. ¿A qué señales se refería el Señor? Bueno, a esa que dice el versículo 2 del capítulo 6. Ellos habían visto los enfermos ser sanados por el Señor y luego habían comido gratis y abundantemente. Eso era muy bueno, tener las necesidades físicas del cuerpo suplidas, no enfermedad y alimento permanente. Allí estaba el hombre que podía hacer eso. Pero estaban interesados por lo que Cristo revela solo en satisfacer la parte externa del ser, el cuerpo, sus necesidades. No estaban pensando en suplir para lo espiritual. No estaban pensando en buscar el alimento que Cristo ya le había dicho al enemigo que sale de la boca de Dios. Entonces, el tercer elemento que debemos ver aquí es que Cristo hace una recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Le dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Le estaba diciendo, así como ustedes se han esforzado y han pasado un poquito de trabajo buscándome, ustedes deben buscar el alimento que va a alimentar sus espíritus, que va a fortalecer sus espíritus, que va a despertar sus espíritus, que les va a hacer conocer los misterios, les va a hacer conocer las cosas profundas de Dios, su amor, su misericordia, su compasión, su perdón, que les va a permitir vivir en esperanza, que les va a permitir vivir en seguridad, en paz, en gozo. Todo lo que Dios quiere volcar sobre las criaturas que Él ha hecho, Cristo les está diciendo, ustedes no trabajan por ese alimento, solo se han enfocado en lo externo. Y entonces el Señor hizo otras cosas que quiero ver en el próximo segmento por la importancia que tiene. La experiencia de estas personas nos debe llevar a nosotros a una reflexión profunda
acerca de qué estamos nosotros alimentando hoy en nuestras vidas. Regresamos de inmediato. Recuerde que el Señor Jesús, cuando habla en los versículos 27 de Juan 6, les está diciendo a esta multitud que ellos tienen una motivación equivocada y unas prioridades equivocadas. Luego les hace una recomendación que vimos en el segmento anterior, diciéndoles en qué debían esforzarse, para qué debían esforzarse, y no solamente enfocarse en lo externo, en suplir sus necesidades inmediatas. Y ahora el Señor les asegura la superioridad de la comida que ellos han descuidado. Les habla de la excelencia de esa comida. Versículo 27 de nuevo, dice que esa comida es eterna, ese alimento que sale de la boca de Dios es eterno. Es decir, no perece, permanece para siempre y genera vida eterna. Porque ese alimento es comida para el alma y el espíritu. Ese alimento viene de Dios para alimentar la parte espiritual de cada ser humano. Es alimento que no escasearía, no acabaría, alimento accesible. Y lo próximo que el Señor dice es que hay una exclusividad. El suplidor es uno solo. Dice, un único proveedor. Palabras del Señor, la cual, es decir, ese alimento, esa comida, el Hijo del Hombre os dará. El único que puede dar ese alimento, el único que puede traer esa comida a nuestras vidas es Cristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo ser humano, que tomó un cuerpo humano, que vivió entre nosotros para darnos testimonio, como he dicho hace un rato, para darnos evidencias de su poder por medio de sus obras, para enseñarnos que sus palabras son únicas porque vienen de Dios, como vamos a ver ahora. Así que Cristo está diciendo, ese elemento es exclusivo, solo una persona lo puede dar. Y Cristo entonces enfoca a la multitud en que ese proveedor tiene credenciales, no es que está hablando por hablar. ¿Cuántas personas asumen identidades falsas en un desequilibrio mental? Pero nadie lo cree porque no pueden evidenciar lo que dicen. Sin embargo, el Señor trae evidencias, trae credenciales, así como los embajadores llegan a los países representando los suyos, los de origen, y presentan credenciales. Dicen que sí, que son ellos, vienen con una carta de presentación. Así el Señor, que vino del cielo, trae carta de presentación. Él presenta, Él le dice al mundo por qué Él está diciendo que Él es el único proveedor y que el alimento que provee es eterno. Vamos a ir a 4 declaraciones del Señor para que veamos. Recuerde, está diciendo Cristo, la palabra que sale de la boca de Dios es el alimento real, el alimento que permanece para siempre. Se lo dijo a su enemigo en la tentación y ahora se lo está diciendo a estas multitudes que el día anterior, repito, acaban de comer pan y pescado. Ahora el Señor los está enfocando y les dice, voy al capítulo, vamos a tomar las credenciales. Recuerde que dice que el Hijo del Hombre dará ese pan y que ese pan es para vida eterna. Vamos a las credenciales. Número 1, Juan 8:26.
Y el Señor dice de esta manera: tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo, las palabras que oí de él, estas digo al mundo. Cristo está diciendo: el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Voy al versículo 40 de Juan 8 y dice de esta manera: pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Nos vamos a 2 versículos más, Juan 12, 49, y entonces el Señor dice a las multitudes que lo oían de esta manera: porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. No he hablado por mi propia cuenta, el Padre me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y la última cita, la última credencial, en el capítulo 12 también, versículo 50, dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo hablo. Lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Y qué quiere decir estas 4 declaraciones? Necesito que pongamos atención para que podamos en estas afirmaciones encontrar las declaraciones del Señor. Y lo que vamos a usar es, vamos a hacer preguntas para que estas declaraciones nos den las respuestas. Es decir, vamos a preguntarle al Señor para que Él nos responda con estas declaraciones que hemos visto. ¿Por qué Él dice que es el que puede proveer, el único proveedor de palabra de vida eterna? Y le preguntamos: ¿quién lo envió? Y en estas declaraciones dice el Padre. Y al Padre Cristo también le llama Dios. ¿Quién lo envió? El Padre. Lo envió Dios. ¿Lo envió a quiénes? Lo envió al mundo. Lo envió a nosotros. Segunda pregunta que le vamos a hacer: ¿cómo es Dios? Y Cristo responde diciendo: es veraz. Y cuando Cristo dice es veraz, está diciendo Dios es totalmente, absolutamente confiable. Usted puede creer en Él porque nunca lo va a engañar, nunca le va a decir una mentira, nunca va a tener algo turbio en su interior. Él es veraz. Siempre lo que dice, porque así es su naturaleza, será la verdad. Entonces le hacemos la tercera pregunta al Señor: ¿qué le instruyó Dios a hacer a ese que le envió, a ese hijo que le envió? ¿Qué le instruyó Dios? Y Cristo nos responde en estas 4 declaraciones que hemos leído de esta manera. Dice que Dios le dio mandamiento de lo que debía decir y lo que debía hablar. Escuche bien, las palabras que Cristo trae son palabras que el Padre, es decir, palabras, su enseñanza, su doctrina, lo que Cristo expone. Está diciendo: el Padre me dijo que esto es lo que yo debo decir al mundo, que esto es lo que el mundo debe conocer, que este es el mensaje enviado desde el Dios eterno, que es el creador de cada criatura, para que sus criaturas sepan lo que Dios quiere que ellos conozcan. Eso es lo que Cristo está diciendo. Específicamente, esto es lo que Dios me ha dicho. ¿Qué le instruyó a hacer Dios? La tercera pregunta que hacemos dice que Dios le dio mandamiento. Y porque el Hijo es obediente, el Hijo hace la voluntad de Dios. Y se limita a decir aquello que el Padre quiere que usted y yo oigamos. Cuarta pregunta: ¿qué propósito tiene esas palabras de Dios para nosotros? ¿Qué Dios quiere provocar en nosotros? ¿De qué manera Dios quiere afectarnos con sus palabras? ¿Qué es lo que Dios quiere que ocurra en nosotros al oír las palabras que Él nos envía a través de su Hijo? Cristo lo responde en estas 4 declaraciones que hemos oído y nos dice que su mandamiento, el propósito de Dios es que ese mandamiento, esas palabras, cuando sean oídas, produzcan vida eterna en aquellos que le creen. Lo que Dios está diciendo es que envía a su Hijo para que ese Hijo hable de Él, la enseñanza que Dios le dijo que hiciera, a fin de que aquel que la escuche se apropie de ella si las desee
Crea esas palabras por cuanto Dios es veraz. Crea en las palabras porque son verdad. Y entonces esas palabras, ese alimento que sale de la boca de Dios, al ser comido, al ser internalizado, al ser creído, la persona que lo cree, dice Cristo, lo que produce ese acto de fe es vida eterna. Recuerde lo que Cristo le dijo al enemigo: no con solo pan vive el hombre. No de los frutos que Dios puso en la tierra es lo único que el hombre debe alimentarse, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esas palabras las trae su Hijo. Por eso Él dice: yo soy el autorizado. Por eso dice: mis palabras son palabras que traen vida eterna y son palabras que solo yo puedo dar. Hacemos una pausa para que entonces veamos qué hizo el Hijo para que eso ocurriera, para que se produjera lo que Dios quería. Volvemos de una vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, la última pregunta es: ¿qué hizo el Hijo? Y en Juan 8, 26 y 40 y Juan 12, 49 y 50, las 4 declaraciones de Cristo que vimos, que son credenciales que Él nos presenta para decirnos que tiene la autorización del Padre, ahí encontramos también que Cristo nos dice que Él hizo. Dice: las cosas que oí de Dios, esas las digo al mundo. Cristo es un emisario fiel, un testigo fiel de aquello que Dios quiso que supiéramos. Segundo, dijo que la verdad que oyó de Dios, esa fue la que él transmitió. Lo que Dios habla, puesto que es veraz, así transmitió Cristo cada enseñanza que tú y yo debemos tener. Dijo también que Él habló exactamente, transmitió exactamente el mensaje que el ser humano, que los habitantes de la tierra debemos escuchar. Cristo fue exacto en su transmisión, en su mensaje, en sus enseñanzas. Por lo tanto, Él vino de parte de Dios para decirnos que sus palabras, las palabras de Dios que Él estaba transmitiendo, nos iban a enseñar quién es Dios, cuál era su propósito y cómo Él quería que la parte que había sido descuidada por el ser humano recibiera el alimento que necesitaba para vida eterna. Entonces, yo quiero que nosotros veamos algunas reacciones de las personas que oyeron en algún momento al Señor mientras Él estuvo en la tierra. Solo algunas. Tomemos la multitud que al oír cómo enseñaba, se admira de su enseñanza. Y está en Mateo 7, 28 y 29. Cristo acaba de enseñar muchas cosas y entonces dice: y cuando terminó estas palabras, de nuevo las palabras, la gente se admiró de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaban acostumbrados a oír a los maestros de la época y no les afectaba. Aun cuando hicieran referencias y leyeran la escritura, no tenían la autoridad de Dios. Pero cuando Cristo hablaba, las personas se admiraban y confesaban: tiene autoridad, hay algo en Él que apela a nuestras vidas, hay algo en Él que nos impacta. Tomemos ahora el testimonio de los alguaciles, segundo ejemplo. Estos eran los policías del templo y los fariseos y los sacerdotes
mandaron a buscar preso al Señor. Estaban cansados del Señor porque la palabra del Señor, las palabras del Señor les molestaban. Y entonces dicen Juan 7, 45 y 46 lo siguiente. Los alguaciles vinieron a los principales, es decir, fueron y regresaron, y a los fariseos. Y les dijeron los sacerdotes y los fariseos, ¿por qué no le habéis traído? Porque ustedes vienen sin él. Versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fueron impactados, conmovidos con las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Las palabras que Dios mandó al mundo. Cuando estos policías oyeron a este hombre hablar, dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como él habla. Él es incomparable en su enseñanza. Él es incomparable. No podemos tomarlo preso. Tomemos el tercer ejemplo. Y dice en Juan 6, 60 y 66 que las palabras de Cristo fueron catalogadas por muchos de sus discípulos después de oírlo predicar como palabras muy duras. Y entonces dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos rechazaron su palabra. Después de haberse, según ellos, hechos discípulos de Cristo, decidieron volverse atrás. ¿Qué fue lo que les pasó? Que frente a enseñanzas muy específicas que confrontaban sus vidas con lo que Cristo estaba diciendo, ellos entendieron que esa palabra era muy dura, muy áspera, muy tosca, muy ruda. Les pareció que era imposible creer o hacer aquello que Cristo estaba diciendo. Y entonces decidieron dejar de ser discípulos. Se desengancharon de ser discípulos. Volvieron atrás. Ya no quisieron seguir con el Señor. Para muchas personas, ayer y hoy, las palabras de Cristo son catalogadas como palabras duras. Porque cuando Cristo nos habla del pecado o nos habla de las demandas que Él como Señor y Rey de nuestras vidas, cuando se la entregamos, Él nos pide vivir en obediencia, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, depender de Dios y no de nosotros, buscar lo excelente y no lo que es la inmediatez de este mundo, suplir para el espíritu y no solo para el cuerpo. Cuando Cristo nos habla de estas cosas y nos confronta con nuestra realidad, regularmente muchos encuentran duras las palabras del Señor. Y en el tiempo del profeta Jeremías, la gente le decía, danos palabras suaves, no nos hables tan duro, queremos oír cosas bonitas. El mundo está así en el día de hoy. Rechaza a Cristo por eso. Pero vamos a oír una cuarta opinión, la respuesta de un hombre después de oír las enseñanzas del Señor. Juan 6, 67 dice que Cristo, al ver que muchos de sus discípulos se iban, le dice a sus apóstoles, sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Son libres de hacerlo si así quieren, porque Cristo no baja su estándar de santidad, porque esas palabras de vida eterna hay que tomarlas completas para que sean palabras de vida eterna, para que rompan nuestros esquemas, nuestra manera limitada de entender la vida, para que nos confronten con nuestra cosmovisión del mundo y nos hagan ver que Dios tiene algo superior, que no está Dios regido por las leyes de la tierra que el hombre ha impuesto, sino que Él trasciende y Él quiere llevar a cada persona que hizo, que creó, a esa vivencia, esa experiencia de bien, de abundancia, de paz, de medicina, de gozo, de esperanza. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, si ustedes se quieren ir también, Pedro respondió. Y leo el versículo 67, porque Pedro dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este hombre sí entendió. Miren, los anteriores fueron impactados, conmovidos, admirados, pero no se rindieron al Señor. Este hombre sí dice,
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo sabemos que de ti viene lo que Dios nos mandó a decir. Y porque tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? ¿Quién más puede en la tierra satisfacer nuestra hambre espiritual? ¿Quién más puede en la tierra darnos el pan que sale de la boca de Dios? ¿Quién puede alimentarnos con pan de vida? Solo tú puedes hacerlo. Y este hombre que dijo de esta forma, recibió. No tenemos hoy el tiempo para ver cómo este hombre mantuvo a través de su vida, hasta que el Señor lo llamó a su presencia, la convicción de que solo en Cristo hay palabra de vida, que solo en Él y que solo su palabra es permanente, es eterna, vivifica, santifica, transforma. Esa palabra que Dios ha dado, ese verbo de Dios que Él nos ha entregado para que a través de Él podamos comer lo que el Señor quiere. No se olvide. Mateo 4, Cristo dice, no solo de pan vive el hombre. Y entonces en Juan capítulo 6 vemos como Cristo, al alimentar la multitud y ver sus reacciones, sus prioridades y motivaciones incorrectas, los llama a reflexionar, diciéndole que busquen al que suple el pan de vida y que busquen ese pan para que sus vidas sean eternas, sean alimentadas con lo que es permanente, no con lo pasajero. Nosotros tenemos necesidad de alimentar lo físico porque así Dios nos hizo, pero eso termina. Esa comida hay que volverla a reponer, no permanece. Sin embargo, la vida espiritual necesita ser alimentada con lo que permanece eternamente y solo Cristo lo puede hacer. Ese alimento es la palabra de Dios. Ese alimento es la enseñanza continua que Cristo nos presenta para que al ver la verdad del Dios veraz, nosotros la recibamos. Y es esa palabra la que nos enseña, la que despierta el hombre interior, el yo real que tú y yo tenemos, esa imagen que Dios puso en nosotros. Es esa palabra que alimenta esa parte para que sepamos que aunque el cuerpo físico se desgaste y muera, la parte interior que ha reconocido la voz de aquel que llama a los muertos espirituales y les ofrece vida, cuando tú y yo la recibimos, tenemos seguro, porque Él así lo declara, tenemos vida eterna. Hay una corriente que en el mundo moderno y posmoderno, el mundo en que hoy vivimos y el mundo antes de este mundo, de esta corriente, nos ha enseñado que las marcas son especiales, que hay marcas especiales, marcas costosas, marcas que tienen un nombre. Poder adquirir uno de esos productos nos hace sentir personas que tenemos algo que otros no tienen. No nos importa que sea una marca, lo que queremos es que sea buena y nos hace sentir diferentes, sentir que tenemos cosas de calidad. Sin embargo, y esto es lo paradójico, aquel que Dios marcó con su sello, aquel a quien Dios dijo, este es mi Hijo amado, este es el Salvador del mundo, este es el que yo envío para que ustedes me conozcan y conozcan mis palabras y conozcan mis planes de salvación. A Cristo no lo queremos. Ante la palabra de Cristo en el mundo actual hay odio, hay aborrecimiento, hay rechazo. No queremos esa marca, no queremos al que trae esa marca, que es a Cristo Jesús. Y el mundo muere de hambre, muere de un raquitismo crónico. El mundo padece hambre porque el hambre que Dios puso en nosotros de Él, que es solo satisfecha por medio de su palabra, su presencia, tener un vínculo de padre a hijo con nosotros, tener nosotros un vínculo con Él, de padre que recibimos, del cual recibimos alimento sólido, bueno, necesario, eterno para nuestras vidas.
el mundo lo rechaza. Y al rechazarlo, el alma y el espíritu mueren. Podemos estar bien alimentados en lo físico, pero totalmente hambrientos o muertos espiritualmente. Dios quiere que nosotros abramos nuestras bocas espirituales y nos dejemos alimentar por Él. Porque el enemigo de nuestras vidas nos ha enseñado y ha logrado que nosotros aprendamos que solo lo físico, lo material es lo importante. Que pasado el tiempo de suplir lo físico y llegada la muerte, ya no somos más nada. Y que mientras vivamos no tenemos por qué tener deseos de ser espiritualmente alimentados, porque eso no existe. Y cuando el alma tiene hambre o el espíritu tiene hambre, Él se encarga de poner delante de nosotros alimento corrompido. Y entonces caemos en errores. Negamos la enseñanza del que es verdadero. Negamos la palabra de Dios. Rechazamos su alimento y nos parece que lo que nosotros creemos o entendemos, ideologías, creencias espirituales, son las que convienen. Cristo dijo claramente: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él nos provee alimento. Él satisface lo más importante y lo más interior, lo que es eterno, lo que Dios puso en nosotros, con el alimento que Él trae. Es conocerlo a Él, es venir a Él, es creerle a Él y tomar las palabras que Dios le dio para nosotros, entendiendo que esa palabra trae vida a nuestras vidas. Los que son de Dios escuchan las palabras de Dios. Dijo Cristo en Juan 8:47, pero los que no son de Dios las rechazan. Yo te pido en el día de hoy que tú alimentes tu espíritu y que a través de alimentar tu espíritu tu alma sea alimentada. Que pongas en orden las prioridades y le permitas a Jesús, pan de vida, Salvador del mundo, que Él llegue con mensaje de verdad, alimente todo lo que es importante y es eterno con las palabras que salen de la boca de Dios. Llama, recíbelo, acércate a Él, créele a Él y tendrás vida eterna y pan en abundancia. El Señor te bendiga.